Buen día, eh, bienvenidos. Vamos a dar inicio a este webinar. El día de hoy exploraremos un tema de actualidad en el ámbito de la educación médica, la simulación. Como es ampliamente conocido, la simulación médica consta de tres etapas fundamentales. La sesión informativa o pre-briefing por su nombre en inglés, el desarrollo de la simulación y la retroalimentación, destacando que el proceso de pre-briefing puede ser el más desafiante. En este webinar nos enfocaremos en la importancia de la etapa de pre-briefing y cómo esta etapa impacta en la preparación y ejecución de las simulaciones médicas. Es importante mencionar con ustedes que durante toda la sesión van a poder compartirnos, por favor, sus comentarios o alguna pregunta de manera específica y al terminar la sesión pudiéramos contestar alguna de las preguntas que se nos compartió. Antes de iniciar con la sesión, quisiera presentar a nuestros ponentes del día de hoy. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Vega. Él es cirujano, maestro en innovación y tecnología educativa, coordinador de ciclos básicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac. Bienvenido, doctor. También nos acompaña el doctor Moisés de los Santos, coordinador del Centro Anáhuac Mayab de Educación Médica e Investigación por Simulación. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenidos a ambos y bueno, damos inicio a esta sesión. Súper. Bien, muchas gracias Anaí por la presentación y por la introducción a este evento que pues estamos Miguel y yo muy agradecidos por la invitación y la oportunidad de compartir esta experiencia pues con todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, bueno, vamos a ir platicando un poco sobre la estructura de lo que pretendemos hoy estar discutiendo. Esencialmente, si me ayudas Miguel con la siguiente, pues decirles que no tenemos ningún tipo de conflicto de interés, o sea, los dos nos desarrollamos como profesores en una institución de educación superior privada aquí en el sureste de México. Y bueno, tenemos nuestra colaboración académica con Osmosis y con el Sevier a través de esta herramienta que hemos estado explorando, pero pues es simplemente la experiencia de las buenas prácticas que nos han dado resultados en la ejecución y aplicación de esta herramienta durante nuestras fases de simulación. Entonces, nuestro rol es esencialmente docentes y académicos y esencialmente lo que pretendemos es compartir con ustedes esta experiencia y compartirles también las cosas en las que aún no hemos avanzado y son nuestras tareas pendientes para poder ir desarrollando juntos estas actividades. Y contarles un poco que se trata de una experiencia situada en un contexto de un programa académico que está orientado por competencias, que es semiflexible, que es modular y que, bueno, que se basa también en la idea de un centro de simulación con docentes contratados para ese propósito, que es un poco como nosotros estamos funcionando, y con asignaturas incluidas en el currículo, ¿no? La simulación como estrategia de enseñanza-aprendizaje, en el caso de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac está incluida en el currículo formal y por eso existen estas condiciones para ir desarrollando estas actividades, ¿no? Y bueno, contarles un poco que es una escuela joven, 25 años, y platicaremos con ustedes un poco sobre la simulación clínica y el concepto del pre-briefing. Vamos a hablar también acerca del modelo de simulación que desarrollamos y las características que tienen. Y después de eso hablaremos sobre las ventajas que hemos visto de la aplicación de la herramienta Osmosis en este apartado de la preparación o pre-briefing de la simulación que nosotros desarrollamos y algunas buenas prácticas y tendencias en el empleo de este tipo de herramientas. Y al finalizar, pues les tenemos ahí algunas conclusiones o ideas para llevar a casa para que ustedes puedan ir aplicando o desarrollando en sus propios programas de simulación o con sus propias herramientas para sus propósitos particulares. Bien, pues ya entrando un poquito más en el tema, pues el primer punto sería que pudiéramos definir bien
¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de simulación clínica? Y desde la experiencia del participante, es decir, desde la experiencia del estudiante, la simulación es una estrategia de aprendizaje como el ABP o como otro tipo de estrategias que puede ir utilizando el estudiante para desarrollar las competencias que están en su programa académico. En el contexto nuestro, pues, que se habla de una formación profesional en estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, esta estrategia educativa, estrategia de aprendizaje, le permite a los participantes, a través de experiencias que están organizadas en un contexto problematizado y estandarizado, mejorar las experiencias de aprendizaje reales que tiene en elementos como las rotaciones clínicas o las prácticas clínicas cotidianas o tradicionales que están ligadas al ejercicio de la medicina, ¿no? Entonces, el propósito de la simulación para los participantes es que las experiencias reales se vuelvan mejores o tengan una curva de aprendizaje mucho mejor que si no tuvieran este tipo de experiencias controladas a través del centro de simulación. Para poder cumplir con este propósito, entonces las experiencias deben de ser significativas, es decir, evocar o repetir o problematizar o estar generadas en un ambiente que sea representativo de la realidad y que sea indispensable o necesario o que esté vinculado a esas necesidades de aprendizaje que están reflejadas en su programa educativo o en su trayectoria académica, de manera que la simulación se transforma en un itinerario académico transversal que acompaña al estudiante durante toda su formación y no solo un momento determinado, en una asignatura determinada, en un semestre determinado, sino como algo que se va desarrollando a través del tiempo y que tiene como propósito pues generar un ambiente interactivo y una práctica reflexiva del desempeño clínico. Eso es para nosotros este concepto de simulación clínica. ¿Me ibas con el siguiente, Bill? Eso. Bien, para cumplir con esos propósitos, pues evidentemente el reto más importante es poder tener un esquema o una metodología. El doctor Dickman, que es uno de los que ha estado trabajando mucho este concepto en el 2009, publica su tesis doctoral en donde habla sobre este primer concepto de las fases de simulación que Jana Hill nos estuvo platicando al inicio de la charla. Y el tema importante de este esquema de fases en la simulación es romper esta ideología de que la simulación se trata únicamente del escenario clínico que ocurre en la sala con los simuladores, en donde el estudiante nos demuestra o ejecuta una serie de acciones que están vinculadas a su programa de estudios o a las actividades que están requeridas en su planeación didáctica. Es decir, a eso le vamos a llamar escenario o experiencia de simulación. Y es solo un momento en el tiempo de la simulación. Pero vean que todo lo que se requiere antes de llegar al escenario es a lo que nosotros vamos a llamar pre-briefing o preparación para desarrollar la actividad de simulación. Y esto incluso inicia, decía el doctor Dickman, antes de abrir las puertas del centro. Es decir, inicia con qué se habla de la simulación que se hace en mi escuela. ¿Qué idea tienen los estudiantes del centro de simulación? ¿Cuáles son las reglas de operación básica? ¿Cómo se deben de comportar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Etcétera. Entonces, el pre-briefing está situado en toda esta parte de la preparación que antecede al escenario de simulación y van a ver que hay elementos que están involucrados ahí que pueden ser incluso elementos de conocer el simulador y el ambiente de simulación, conocer un poco sobre la teoría involucrada en el desempeño de mis actividades y conocer muy bien la situación clínica detonante que va a llevarme al escenario clínico donde voy a ejecutar mi tarea. E incluso tener muy claro cuáles son los roles y expectativas que tengo en esa simulación. Después de esto viene el escenario como tal, que es la ejecución de la actividad o la interacción donde el estudiante va a interactuar con el estímulo, que es nuestro escenario de simulación. Y por último viene la parte de la reflexión. Y vean cómo las flechitas indagan o que el problema de no planificar algo es que el impacto se va a ver en eso. Es decir, si no tenemos una buena reunión sobre el simulador, un buen elemento teórico y una reunión sobre el caso, en el escenario vamos a tener impactos y luego del escenario impactado va a tener impactos en el debriefing, que es en la parte reflexiva. Entonces, ese esquema es muy importante. La siguiente, por favor.
Entonces, el pre-briefing o todo lo que ocurre antes tiene el propósito de generar un ambiente seguro, un ambiente de aprendizaje y que sea participativo. El escenario tiene como propósito vincularse con los resultados de aprendizaje y el debriefing con la práctica reflexiva y el aprendizaje significativo. La siguiente, por favor. Entonces, pre-briefing es todo este proceso que involucra información y orientación antes del inicio de una actividad de simulación con el propósito de preparar a los participantes para desarrollar la experiencia de aprendizaje basada en simulación. Es decir, es todo lo que yo tengo que hacer antes de llegar al escenario. Y esto incluye información para los participantes y preparación para el ambiente de simulación. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, el pre-briefing trata de que los participantes de la simulación puedan cumplir con los resultados de aprendizaje del escenario programado porque estén reconocidos o porque estén vinculados. Es decir, imagínense que yo le pongo a un estudiante de primer semestre un resultado de aprendizaje de un estudiante de último semestre. Evidentemente la simulación para él va a ser frustrante porque vamos a pedirle cosas que todavía no están desarrolladas en su proceso formativo de acuerdo a su trayectoria académica. Entonces, el pre-briefing es esta planificación para poder decir, bueno, ¿qué información necesita el participante para, de acuerdo a su trayectoria y de acuerdo a lo que puede hacer, cumpla con sus resultados de aprendizaje? ¿Qué reglas tengo que establecer en mi simulación para que el ambiente sea seguro y no represente un riesgo psicológico para el participante? ¿Y qué reglas o elementos deben de estar establecidos para el proceso de simulación que voy a desarrollar en el centro? La siguiente, por favor. Esta parte del ambiente psicológicamente seguro implica que los estudiantes estén en un modelo mental común, es decir, todos estemos orientados hacia la práctica reflexiva, orientados hacia el desempeño, con una actitud crítica del desempeño y no de las personas o los rasgos personales, que los contenidos educativos estén vinculados con la experiencia y que los estudiantes tengan los contenidos lo más estandarizado posible o lo más igualdad posible para poder desarrollar la competencia. Y es que si yo llego a hacer un escenario de intubación, pero no tengo claridad sobre las estructuras anatómicas involucradas en la intubación, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, esto es parte de la seguridad psicológica del escenario que tenemos que construir. Y también, pues, la transmisión de estas reglas básicas relacionadas con la experiencia, cómo vamos a interactuar, cómo vamos a relacionarnos, cómo vamos a fortalecer el proceso de aprendizaje, etcétera. La siguiente, por favor. Incluso están definidos unos estándares de acuerdo a la Asociación Internacional de Enfermería, Simulación Clínica y Aprendizaje, define estándares de buenas prácticas en simulación y uno de ellos es la parte del pre-briefing. Incluso en esta parte del pre-briefing define estándares destinados a la parte de la preparación y destinados a la parte de el reconocimiento del escenario. Entonces, en estos estándares que se llaman estándares de preparación, hay 4 estándares que están involucrados con el pre-briefing. El estándar 4, que habla que la preparación o la información del pre-briefing debe estar desarrollada con base al propósito de evaluación y las necesidades de la experiencia de simulación. Y entonces estos materiales que nosotros vamos a desarrollar deben de estar en ese contexto. Y luego el estándar 5 nos habla de la preparación del material que está acorde con los propósitos y objetivos de la simulación. Y entonces aquí viene que puedo variar la estrategia de información, cómo le llevo el material. Tengo que considerar la andragogía o cómo aprende mi estudiante adulto para poderle llevar esa información. Puedo incluso tener herramientas diversas como pueden ser videos, informaciones, tablas, organizadores gráficos, simulaciones virtuales, prácticas deliberadas de la actividad que voy a desarrollar en el escenario. Es muy variable lo que puedo implementar ahí. Y luego tengo que saber cuándo se lo voy a entregar e incluso el estándar 6 me permite colocar hasta prerequisitos de simulación. Es decir, en algunos elementos podemos condicionar el hecho de hacer un escenario de simulación a tener estos conocimientos previos bien fundamentados antes del escenario de simulación. Pensando en que si eso no está claro, el escenario no va a estar bueno y entonces en el escenario y el desempeño va a tener retos en la retroalimentación.
Entonces ahí les dejo ahí la referencia luego para que la puedan consultar con más detalle, pero estos estándares son los que norman nuestra actividad de pre-briefing. La siguiente. Y bueno, vamos al modelo de simulación ya Anáhuac. En este modelo de simulación desarrollamos nosotros varias actividades, pero aquí les traemos para compartir lo que hacemos en ciclos clínicos, que es lo que nos ha reunido a Miguel y a mí durante estos años a trabajar juntos. Primero en el centro de simulación y luego ya él desde la coordinación. Entonces, el modelo de integración nuestro es, la siguiente por favor, es un modelo en donde las actividades de simulación están vinculadas a las asignaturas de ciclos clínicos. O sea, todos nuestros estudiantes de clínicas del semestre 5 hasta el semestre 8 van a pasar por el centro de simulación y todos ellos tienen 4 asignaturas vinculadas. Esas 4 asignaturas vinculadas están vinculadas al centro de simulación con actividades prácticas que representan 1.5 horas a la semana de prácticas. Es decir, todos los alumnos de clínicas, todos tienen que desarrollar 1.5 horas de práctica en el centro de simulación. Y nuestros estudiantes, y esto se lo debemos a la pandemia, tienen una relación de docentes con ellos de 3-1, es decir, cada instructor observa solo a 3 estudiantes en el desempeño de un escenario de simulación, algunas veces 4, pero no más de eso. Y tiene un proceso de evaluación medido en 2 momentos. Actividades de simulación vinculadas con las asignaturas, luego hay una evaluación, luego otras actividades, luego hay otra evaluación, con un enfoque de reflexión y de retroalimentación entre las evaluaciones para mejorar el desempeño. Y esta está evaluada a través de una misma rúbrica, la misma rúbrica durante todos los semestres, es decir, la misma rúbrica en estudiantes de quinto, sexto, séptimo y octavo, que va evolucionando la complejidad de los elementos que están involucrados en la rúbrica, pero es la misma, para ver un poquito la evaluación de la trayectoria. Y con una ponderación de 15% sobre la calificación final, que esto apenas lo logramos, teníamos un poquito menos, pero apenas hemos logrado tener 15%. ¿Cómo está vinculado? Bueno, fácil. Los resultados de aprendizaje de las asignaturas, es decir, lo que dice la asignatura que tú debes de cumplir, está mirado en el centro de simulación, en una práctica. Y estos resultados que están en el plan de estudios se ejecutan en el centro y además tenemos algunos resultados transversales como pueden ser elaborar notas, comunicarte bien con el paciente, cosas que son genéricas. Pero si mi materia es neurología, mi resultado de aprendizaje en neurología es que reconozca las preguntas clave del interrogatorio clínico durante la identificación de un paciente con patología neurológica. El resultado de aprendizaje está vinculado directamente a la actividad. La siguiente, por favor. Y es para eso que hemos desarrollado algún modelito que les queremos compartir, que se llaman nuestras flashcards o nuestras guías de simulación, en donde ustedes pueden ver que ahí están declarados los resultados de aprendizaje en un escenario de práctica donde el estudiante va a venir a colocar un electrocardiógrafo para tomar un electrocardiograma. Entonces ahí están definidos los resultados de aprendizaje que les compartimos a los chicos a través de la plataforma Teams que usamos con ellos. Y en el previo a la sesión ustedes van a ver ahí unas ligas que están en azul, que son los videos que están ligados a Osmosis, que es donde Osmosis nos apoya para poder desarrollar la actividad, que ya ahorita el doctor Miguel les va a platicar un poquito más, pero es la parte del pre-briefing. Estos conocimientos previos nosotros lo utilizamos a través de la herramienta Osmosis. Y está ahí también unas cosas de planificación para mis instructores y ahí está cómo va a iniciar la práctica de simulación, cuál es la información que le van a dar los participantes, cuál es el escenario que se le va a presentar y cómo vamos a estar desarrollando la actividad práctica y la retroalimentación. Es decir, en este documento se concentra todas las 3 fases del escenario de simulación, toda la planeación, la información previa, el escenario y la pauta para la retroalimentación. Y en la parte de conocimientos previos o discusión teórica es en donde nosotros utilizamos la herramienta de Osmosis para desarrollar nuestras actividades de simulación. Y bueno, cada práctica tiene aquí pues una flashcard parecida a esta, ¿no? La siguiente, por favor. O sea, al final los chicos vienen a hacer prácticas deliberadas, escenarios de alta fidelidad, pacientes simulados, simulaciones híbridas, y estamos trabajando con el tema de simulaciones virtuales. Y toda esta trayectoria de diferentes elementos de simulación, todas tienen esta preparación también muy bien detallada, obviamente mucho más profunda en los escenarios de alta fidelidad y de pacientes simulados o pacientes estandarizados,
pero el propósito pues es variar estímulos dependiendo de lo que se va a realizar, y es que no es lo mismo una práctica para poner un electro que una de razonamiento clínico de un paciente con dolor torácico o de una de un paciente que está en trabajo de parto en fase activa y hay que acompañarlo, o de una atención a un recién nacido. Esto está vinculado a las asignaturas. En quinto semestre hay unas, en sexto otras, en séptimo otras y en octavo otras, que al final pues van a ir abonando a las actividades que se van desarrollando. La siguiente, por favor. Y bueno, esto en números, lo que les quiero decir es que el semestre pasado estuvimos haciendo más o menos un balance para los estudiantes de quinto hicimos 16 escenarios, o sea, 16 grupos por 10 prácticas cada uno de ellos, y tuvimos un total pues, de 160 repeticiones prácticas, que eso si lo multiplican por 1.5 son 240 horas que nos llevó entrenar a estos chicos del semestre 5. Para el semestre 6 tuvimos 360 horas de prácticas que representaron 240 escenarios de repetición, y para el ciclo séptimo 15, que son 150, y para el octavo 240. Entonces, en total estuvimos haciendo 1.185 horas de práctica. Que esto fue muy importante porque esto van a ver que se refleja mucho con el consumo de información que los chicos hacen para poder desarrollar estas actividades. ¿Ok? Bien, y creo que eso es lo que a mí me correspondía, y ahora le dejo la palabra al doctor Miguel para que pueda seguir con ustedes y atento de sus dudas y comentarios. Muchas gracias, Moisés. Buenas tardes a todos. Como les comentaba el doctor Moisés, el objetivo de hoy es que conozcan un poquito más de el del pre-briefing en simulación clínica y del modelo que nosotros estamos utilizando aquí en la Universidad de Anáhuac. Quiero platicarles un poquito de nuestra experiencia, mi experiencia desde coordinación y mi experiencia también desde instructor, cuando estuve como instructor con el doctor Moisés, y también comentarles un poquito cómo esta herramienta de Osmosis nos ha sido muy útil. Empezando, recapitulando un poquito lo que comentaba el doctor Moisés hace un momento. El pre-briefing es un espacio muy amplio. Muy personalmente recuerdo que cuando iniciábamos el proyecto de integración clínica y yo estaba como instructor con el doctor Moisés, la parte que más trabajo nos costaba en los escenarios de simulación era justamente el pre-briefing. Y vaya, era una cuestión donde todavía no teníamos desarrollado un pre-briefing bien establecido y los chicos llegaban a los escenarios poco preparados y eso hacía que los escenarios no fluyeran como esperábamos que fluyera y que los objetivos no se cumplieran como se tenían que cumplir. El pre-briefing implica muchas cosas, desde, digamos, esta parte de establecer las reglas y de cómo vamos a convivir, esta parte de lograr una seguridad psicológica del estudiante para desempeñarse como se tenga que desempeñar, hasta aspectos muy específicos, tanto de la teoría que tiene que conocer, como de que conozcan el mismo simulador o el mismo ambiente en el que van a estar trabajando. La parte de la teoría es donde Osmosis nos está ayudando mucho más. Los resultados de aprendizaje que previamente les presentaba el doctor Moisés, los hemos estado vinculando a conocimientos previos que nosotros consideramos indispensables para los alumnos al momento de desarrollar un escenario. Y justamente en esos conocimientos previos es en donde Osmosis participa. Es una herramienta que impacta directamente en los conocimientos y en la teoría que el estudiante tiene que conocer de manera indispensable para llegar al escenario y desempeñarse en el escenario. Evidentemente, en el pre-briefing no logramos que conozcan todo lo que queremos que conozcan sobre el tema, pero sí tenemos información que consideramos clave y sumamente necesaria para que el alumno pueda desempeñarse de una manera adecuada y el escenario pueda desarrollarse de una manera coherente. Si el estudiante no conociera esto que nosotros le damos, el escenario simple y sencillamente no se puede desarrollar. Que cuando no teníamos un pre-briefing bien establecido nos sucedía que muchos escenarios no funcionaban porque no sabía el estudiante qué tenía que hacer. ¿Y por qué empezamos a utilizar Osmosis? Osmosis, ahorita les voy a explicar un poquito más sobre esto. Osmosis entró de manera ya más fuerte durante pandemia, cuando tuvimos necesidades muy particulares, pero cuando empezábamos en integración clínica, Osmosis se convirtió en una herramienta prácticamente de síntesis de información. O sea, nos ofrece material sintético, material muy dirigido, material muy concreto, donde los alumnos pueden, digamos, revisar de una manera breve los contenidos de un tema probablemente muy amplio. Nos permitió sistematizar y organizar con estas flashcards que les acaban de presentar de una manera muy sencilla
todo lo que nosotros queremos que el estudiante revise, de tal forma que esa flashcard nosotros se las compartimos al alumno y simple y sencillamente con un clic pueden estar en donde nosotros necesitamos que estén. Es accesible para ellos. En nuestra universidad prácticamente todos tienen acceso a la plataforma y eso nos ayuda mucho para que los alumnos puedan revisar la información de manera adecuada y a mi parecer el punto más importante es la estandarización de la información, porque evitamos esto de que cada quien revisa una bibliografía diferente. A pesar de que les establecemos lo que ellos tienen que revisar bibliográficamente, el hecho de que revisen el mismo material todos para la misma práctica nos ha permitido que lleguen todos en la misma sintonía. Y la experiencia en simulación en el escenario, cuando todos están en sintonía, funciona mucho más. Muchas veces los escenarios incluso son en equipo. Pienso en la práctica, por ejemplo, de reanimación avanzada, donde un equipo de 5 personas hace el escenario al mismo tiempo. Entonces, el hecho de que todos estén en sintonía nos ha ayudado muchísimo a que los escenarios se desarrollen mejor y por ende tengan un impacto mayor en el estudiante. El objetivo de integración clínica, más allá de enseñarles cosas teóricas, es establecer o desarrollar este razonamiento clínico que los alumnos muchas veces necesitan antes de ir a practicar al hospital y que tengan esta estructura y este razonamiento clínico, digamos, en un ambiente controlado. Estandarizar la información nos ha ayudado muchísimo en esto, porque les permite trabajar juntos en sintonía y desarrollar escenarios mucho más relevantes para ellos. Y un proyecto que tenemos a corto, mediano plazo es lograr un seguimiento con los estudiantes, y ahora les voy a explicar cómo, a través de la plataforma, porque nos permite ver quiénes están revisando la información, incluso nos permite evaluar la información que están revisando. Entonces, este proyecto de seguimiento a los alumnos en Osmosis no lo hemos implementado al 100%, pero es un proyecto que tenemos y que nos gustaría realizar, porque tiene ciertas ventajas que en un momento les voy a presentar. En cuanto a la experiencia como instructor de simulación, y quiero hablarles muy breve de mi experiencia como instructor en simulación cuando estuve trabajando con el doctor Moisés en el centro, me tocó un tiempo breve, pre-pandemia, ser instructor. Empezamos en 2020 este proyecto de integración clínica en forma. En ese momento no teníamos un pre-briefing bien desarrollado, nos costaba mucho trabajo este desarrollo previo de las prácticas. Muchas veces el pre-briefing lo hacíamos durante la primera práctica que teníamos con los alumnos, lo cual llevaba a ciertos tropiezos. Inicia pandemia y nos implica varios retos. Y cuando nos vamos a distancia, el doctor Moisés hizo un trabajo enorme para desarrollar una estructura de las prácticas de simulación y todo evidentemente lo hacíamos a distancia y fue cuando Osmosis empezó a entrar como una especie de herramienta para que los alumnos revisen la teoría antes de que se conecten con nosotros instructores. Y eso se ve muy claro porque al final si les hablo en cifras crudas y en números, esto que están viendo en pantalla es los videos que veían nuestros alumnos en 2022, a finales de la pandemia. No tengo cifras previas porque yo empecé a gestionar la plataforma en 2022 justamente, pero en 2022 que íbamos regresando apenas a las aulas y regresando apenas a las actividades presenciales, nuestra matrícula completa, que eran 500 estudiantes, veían alrededor de 470 videos como máximo a la semana, un promedio de 150. Sin embargo, cuando integración clínica empezó a estandarizarse mucho más, cuando el proyecto empezó digamos, establecerse mucho mejor y la integración clínica y el modelo de simulación que tenemos hoy se empezó a implementar mucho más, el uso de Osmosis comenzó a aumentar. Lo que están viendo en pantalla es las cifras solo de los alumnos que están bajo mi coordinación, que son los alumnos de clínicas, que son alumnos que rotan en el hospital y que también están bajo este modelo de simulación clínica en integración. Alrededor yo tengo en promedio 250 estudiantes normalmente en ciencias clínicas. En 2023-2024 tuve 280, actualmente tengo 230 estudiantes. El uso de Osmosis y los videos que estamos utilizando en Osmosis se ha ido en aumento de manera impresionante. Las cifras que estamos viendo es de la mitad de la población y prácticamente son las mismas cifras. Tenemos un promedio de vistas de videos de 180 a la semana aproximadamente. Prácticamente un alumno ve un video sí o sí semanalmente en Osmosis, que justamente son los videos que tienen que ver para sus prácticas de simulación. Algo muy curioso es que estas cifras, digamos que es un subdiagnóstico, si lo vemos de alguna manera, porque hemos observado que los equipos de prácticas, que son 3, 4 personas, ven el video juntos. Entonces, prácticamente esto podríamos hablar que se tiene que multiplicar por 3, porque los chicos están usando las cosas en equipo, lo cual refleja mucho la utilidad que tiene Osmosis durante nuestro modelo de simulación.
Nosotros implementamos Osmosis por las necesidades que tuvimos y por el acceso que teníamos a la plataforma. Lo que quiero mostrarles es que ha sido una herramienta que nos ha ayudado muchísimo en resolver algunas necesidades que tuvimos al inicio y en desarrollar nuevas cosas que pueden permitirnos mejorar en el modelo de simulación. Y todo esto con vista a que el impacto para los alumnos sea el mayor, porque al final integración clínica y el centro de simulación es ese momento de ambiente controlado donde los alumnos, sin el estrés que conlleva estar en un ambiente no controlado como el hospital, pueden desarrollar ciertas habilidades. Tengo alumnos que fueron mis estudiantes cuando yo era instructor en el centro de simulación, que hoy están terminando el servicio social y que me contaron sus experiencias y me comentaban que el hecho de hacerlo primero en el centro de simulación les ayudó infinitamente mucho en la confianza que tenían al hacerlo en el hospital. Más allá de las técnicas, estamos logrando que los alumnos tengan cierta seguridad psicológica al enfrentarse a retos en el hospital y tengan herramientas para enfrentarse a retos en el hospital, que es nuestro principal objetivo. Y Osmosis nos ha ayudado a que la parte teórica esté, digamos, de cierta manera ya mucho más estructurada y cuando ellos lleguen al centro se puedan desarrollar de mejor manera y en la práctica en el centro tenga una mucho mejor, digamos, efectividad en lo que nosotros estamos buscando. Esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. La verdad es que hemos ido cambiando algunas cosas en el modelo de integración clínica y al día de hoy creo que hemos establecido muchas cosas que queríamos establecer. El número de horas de práctica que les comentó el doctor Moisés de los Santos no es casualidad, es un número que ha ido aumentando semestre a semestre. Recuerdo que al inicio nuestros alumnos tenían una práctica cada 2 semanas. Hoy tienen una práctica cada semana y en grupos más pequeños aún. Yo cuando era instructor tenía 7 alumnos en mis prácticas y hoy cada instructor tiene 3, 4 alumnos en sus prácticas y yo los veía una vez cada 15 días, 3 semanas, y ahora los ven cada semana. Es un modelo que se ha ido estableciendo mucho y que hemos logrado trabajar mucho para que los alumnos tengan esta área de oportunidad para desarrollarse, pero sabemos que aún hay más cosas por hacer. Y eso es lo que también quiero platicarles. ¿Qué otras cosas vienen, qué sigue y qué cosas buenas podemos realizar con Osmosis y con el prebriefing en simulación clínica? Número uno, podemos continuar organizando aún mejor la información y ahora les voy a mostrar cómo, porque tenemos ahí un proyecto muy interesante con herramientas de Osmosis que quisiera mostrarles. Y ahora les voy a mostrar algunas imágenes de la plataforma para comentarles un poquito cómo es la plataforma. Y dos, usar la herramienta también para evaluar durante el pre-briefing, lo que les comentaba el doctor Moisés, de poner prerequisitos antes de tu escenario e incluso evaluar qué tanto el alumno está revisando el contenido antes del escenario, puede ser una herramienta muy útil. Osmosis participa de esta manera porque esencialmente es una plataforma con contenido multimedia, esencialmente videos, que es lo que más usan los alumnos, y algunas resúmenes y esquemas muy interesantes. Pero es mucho más que eso. Osmosis, además del contenido multimedia, tiene muchas herramientas como planes de estudio, donde el alumno puede armar un calendario y él tener un plan de estudio como tal para poder revisar información. Tiene preguntas, donde el alumno puede armarse cuestionarios y evaluarse a sí mismo. Tiene flashcards, que son, digamos, preguntas de respuesta muy breve, donde el alumno puede utilizar esta herramienta para cuestiones memorísticas, principalmente memorizar conceptos. Entonces, nosotros hoy en simulación estamos usando principalmente los videos, que es el contenido multimedia, pero queremos aprovechar mucho más las otras herramientas. Una de ellas son las listas de reproducción. Van a ver que tenemos, el proyecto son 4 listas de reproducción esencialmente, una por semestre, que contenga temas de cada semestre. En quinto semestre, por ejemplo, hay temas de neurología, de psiquiatría de psiquiatría, de imagen y radiología y de traumatología y ortopedia. Entonces estamos creando una playlist donde nosotros tengamos contenido teórico de todas estas materias. Lo mismo en sexto semestre con cardiología, neumología, oftalmología y urología. Y lo mismo pasa en séptimo semestre con las materias de séptimo semestre, que son varias materias, y en octavo semestre donde están las 4 ramas troncales de medicina, que es medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía general. Esto nos permitiría organizar aún más la información. En lugar de compartir videos individuales, podríamos incluso a los alumnos compartirles listas de reproducción y que ellos tengan las listas guardadas en su plataforma y tengan el acceso rápido a esta información. Sin embargo, lo que más queremos implementar ahora con estas listas de reproducción es una herramienta que queremos nosotros puede ayudarnos mucho a evaluar a los alumnos.
y evaluar los conocimientos previos. O sea, ahorita lo estamos evaluando en el desempeño clínico, que es el objetivo principal, pero también nos gustaría evaluarlos antes del desempeño en el escenario. ¿Cómo estás revisando la información? ¿Qué tanto esta información te está sirviendo? ¿Y qué tanto esta información te está ayudando a aprender las cosas antes de que llegues con nosotros? Las playlists que les acabo de mostrar, estas listas de reproducción en la plataforma nos permiten lo siguiente. Cada lista de reproducción tiene los videos correspondientes y puede generar cuestionarios sobre estos videos. Entonces, en cada una de las listas de reproducción que nosotros tendríamos, tenemos cierto número de contenido y en el ejemplo de quinto semestre tenemos por el momento 11 tópicos, 11 temas agregados a la lista de reproducción y Osmosis nos puede generar 50 preguntas sobre estos temas. De tal manera que nuestros alumnos podrían entrar a la plataforma y contestar estas preguntas para evaluarlos antes de que lleguen al escenario. Las estadísticas nos las presenta la plataforma, nos presenta quién está revisando el video, quién ha revisado el video, cuánto del video revisó. Eso es muy interesante porque podemos ver si el alumno vio el video, digamos, solamente la mitad o un porcentaje, o si vio el video completo, cuántas veces lo vio y también cuántas preguntas ha contestado respecto al video. Las preguntas y las flashcards en Osmosis tienen una característica muy interesante, que el alumno, además de contestar bien o mal la pregunta, puede decir qué tan confiado o no confiado estaba en su respuesta. Eso es interesantísimo porque un alumno que se sentía totalmente seguro de lo que respondió y la tuvo mal, podemos pensar que el estudiante falló la pregunta por algo que tiene que ver con la pregunta per se. Leyó mal, razonó mal y a pesar de tener la base de conocimiento, falla la pregunta por una cuestión de razonamiento, mucho más allá de conocer o de memoria. Y eso nos permite abordar al alumno de una manera. O el alumno que contesta preguntas bien y no tiene ni idea antes, que fue una mera casualidad. O el alumno que se sentía relativamente inseguro, contestó bien, y es porque algunos conceptos le hacen falta, ¿no? Y lo mismo haríamos para prácticamente cualquier semestre. Y Osmosis nos generaría preguntas según los contenidos que estén agregados a la lista de reproducción. Esto abonaría mucho a que el alumno ya no solamente utilizaría esta herramienta en su prebriefing para poder revisar los temas, sino que antes de llegar a su escenario se puede evaluar a sí mismo, saber qué tanto conoce lo que nosotros necesitamos y él necesita conocer durante el escenario, y si le falta conocer o estudiar algo, repasarlo antes del escenario y que las cosas funcionen mejor. Y a nosotros como instructores y a nosotros como del lado del profesor, nos serviría para ver qué tanto está impactando en su desempeño en el escenario clínico lo que está haciendo en la plataforma y lo que nosotros le estamos dando pre-escenario clínico, que nos permitiría evaluar si estamos cumpliendo con estos estándares de calidad del pre-briefing y si estamos logrando los objetivos que estamos buscando, porque al final todo este pre-briefing estandarizado que hemos logrado implementar y que el doctor Moisés ha logrado desarrollar durante estos años en integración clínica, tiene como objetivo que el alumno llegue al escenario mejor preparado, que el escenario se desarrolle mejor, que el impacto sea mayor y que finalmente el desempeño del estudiante en el escenario simulado sea bueno y en el escenario real, en el hospital, sea igual de bueno, que eso es lo que estamos buscando constantemente. Entonces, hoy no hemos implementado esta cuestión de las listas de reproducción, es una idea que está en construcción. Esperamos implementarla probablemente ya el próximo semestre o en un par de semestres, porque creemos que es una manera de aprovechar aún más las herramientas que la plataforma nos está dando. Y es una manera de introducir aún más Osmosis en nuestro pre-briefing. Es importante, digo, hablar que aún hay cosas pendientes. No hemos nosotros desarrollado muchos proyectos de investigación educativa. Creo que todos podríamos desarrollar estos proyectos de investigación educativa relacionados con el pre-briefing y con el desempeño clínico de los estudiantes, ¿no? Y finalmente, evaluar el impacto en el desempeño clínico de los estudiantes, en el desempeño clínico en simulación y en el desempeño clínico en el hospital. Tenemos que evaluar cómo está impactando todo esto que estamos haciendo en nuestros alumnos, porque, vaya, está muy bien construido el pre-briefing y en experiencia personal pensamos que está funcionando muy bien porque los escenarios se están desarrollando mejor, pero necesitamos también evaluar el desempeño clínico de los estudiantes y como el desempeño de los estudiantes que usan Osmosis está mejor, igual o peor que el desempeño de los que no usan Osmosis, al final de cuentas. Que ahí es donde creemos que evaluar los conocimientos previos nos puede ayudar mucho más, mucho más. Algo muy importante que lo mencionó el doctor Moisés al inicio de la conferencia es que este esquema de pre-briefing lo ajustamos nosotros según lo que estuvimos construyendo al inicio de integración clínica
las necesidades y las oportunidades que nosotros hemos estado teniendo a lo largo de esta construcción. Cada quien debe establecer su esquema de pre-briefing ajustado a sus propias necesidades, a su propia población de estudiantes. Nosotros tenemos un modelo muy marcado donde tenemos instructores y profesores dedicados a simulación prácticamente todo el tiempo que están con nosotros y son previamente capacitados en el escenario clínico. El doctor Moisés los capacita, me capacitó a mí y capacitó a todos los instructores en su momento para que podamos desarrollar y tener estos escenarios bien estructurados desde el pre-briefing en el escenario y el debriefing. Entonces, no todos tenemos esta oportunidad, cada quien establece su esquema de pre-briefing según lo que requiera. Lo que sí queríamos presentarles nuestro modelo que hasta ahora nos ha funcionado bastante bien y estamos muy contentos de lo que estamos logrando. Presentarles la herramienta que nos ha ayudado a que este modelo se implemente de una manera mucho más eficaz y que presentarles esta importancia que tiene el antes del escenario en la simulación clínica. Dejar de ver solo el escenario, también ver el pre, que es igual o más importante que el escenario per se. Por mi parte sería todo. Ahí tienen un QR con un enlace para un poquito más de información, un par de artículos sobre prevenir, información de contacto del doctor Moisés y de un servidor. Y estoy atento a dudas, preguntas o cualquier cosa que pudiera surgir. Muchas gracias a todos. Doctor Miguel, doctor Moisés, muchas gracias por esta presentación. Aprovechemos estos minutos para contestar algunas preguntas. Justo el doctor Arturo González nos pregunta si hay guías de comunicación efectiva que se puedan utilizar en el pre-briefing. Bien, sí, o sea, hay estándares bien definidos, hay algunas listas de verificación, por ejemplo, que te pueden ayudar a que no omitas alguno de los elementos. Y, por ejemplo, si tu propósito en el escenario es este aspecto de la comunicación en el desempeño de las actividades, pues así como desarrollas una parte teórica de un procedimiento clínico, médico, técnico, pues también hay una parte teórica de la comunicación efectiva que puedes compartir a través de alguna herramienta que te permita, pues, estandarizar ese proceso. Y hablamos de comunicación efectiva, hablamos de factores humanos y seguridad del paciente, hablamos de manejo de recursos en crisis, hablamos de liderazgo, toma de decisiones, fundamentación diagnóstica. O sea, todos esos elementos que están en el orden de lo no técnico también forman parte de este pre-briefing y también forman parte de este proceso que hay que ir desarrollando. Hay guías internacionalmente aceptadas, como esta que les compartí de enfermería. Hay también algunos que están, por ejemplo, para la Universidad de Boston y el CMS, el Centro de Simulación Clínica de Harvard, también tiene ya unas guías bien establecidas para no omitir pautas en el pre-briefing o cómo comunicar, sobre todo en estos aspectos del reconocimiento al escenario y las reglas, como el contrato de confidencialidad, el pacto de ficción que hay que hacer con tus participantes para que se desarrollen en la simulación. Eso sí está estandarizado y está a libre acceso para que cualquier persona pueda, pues, tomarlo y adaptarlo a sus condiciones. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, también hemos identificado y es bien sabido que las currículas en la carrera de medicina están cambiando de un modelo tradicional a uno donde estamos incorporando las ciencias clínicas desde un inicio. La pregunta es, doctor, con base a tu experiencia, eh, ¿en qué etapa de la currícula tiene mayor impacto la inclusión de la simulación médica? Wow, esa es una gran pregunta. Debo confesar que tengo un defecto de fabricación, porque a mí me gusta mucho este tema de la simulación. Entonces, si a mí me preguntan, la simulación inicia en el semestre 1. Por ejemplo, en la universidad tenemos una asignatura que se llama comunicación médico-paciente. Y en esa comunicación médico-paciente los chicos hacen escenarios de simulación para abordar temas de comunicación. Y si bien es cierto, crece mucho cuando ya estamos en la parte de destrezas clínicas, como en la parte de historia clínica, en tercer, cuarto semestre que ocurre historia clínica,
este apartado donde aprende uno a explorar pacientes, a interrogarlos, etc. El inicio, como buena herramienta transversal, pues yo lo pondría en los primeros semestres. Es un poco a veces complejo de operar porque es un volumen muy importante de gente. Les decía el doctor Miguel que nosotros iniciamos en el centro con algunas actividades y hoy al centro de simulación más o menos acuden 300 personas o 400 personas a la semana, lo cual es un reto logístico. ¿En qué espacio, en qué tiempo, quién nos va a atender, cuánto tiempo, cómo se va a evaluar, qué impacto tiene, cuáles son las evidencias, etcétera? Pero la realidad es que si nosotros queremos construir a lo largo del tiempo con simulación, mientras más pronto sea la exposición, muy estructurado y de acuerdo a los objetivos del avance curricular, pues mucho mejor va a ser. Ahora, sí o sí tendría que estar desde que inician los semestres clínicos o en la preparación al semestre clínico, es decir, tal vez el tercer y cuarto semestres, que son los semestres preparativos para que luego empiecen las rotaciones, porque yo sé que la práctica clínica es indispensable para el desarrollo de algunas competencias, pero aquí la pregunta no es esa, aquí la pregunta es si es mejor que mi estudiante aprenda a realizar un procedimiento en un paciente por primera vez, o es mejor que tenga una experiencia controlada, que sea segura psicológicamente para él, que no lo ponga en riesgo y que no ponga en riesgo a una persona para desarrollar un background que le va a servir para esa otra experiencia. Es decir, no son excluyentes, no es o van a prácticas o van al centro, son complementarios. Entonces, yo les diría, si es posible desde el primer semestre, si no les es posible desde los primeros semestres, bueno, pues por lo menos en el apartado previo a la clínica y sí o sí durante la formación clínica, que esto incluya incluso durante el internado, rotatorio de pregrado, sería muy interesante que los chicos empezaran a desarrollarse en el centro para poder ir acompañando esta construcción, porque recuerden que en el ejercicio clínico real, pues hay pocas oportunidades de práctica reflexiva, ¿no? ¿Cuántas veces me puedo sentar a platicar con el profesor? Pues lo que pasó en el caso clínico que acabamos de atender. Muy pocas veces porque la dinámica del ejercicio clínico no me lo permite. Entonces, el centro de simulación tiene este espacio donde está programado una práctica reflexiva y un momento de discusión y eso está planificado. Entonces, eso creo que es una de las principales ventajas por las cuales yo recomendaría previo a la clínica y como acompañamiento durante la clínica, pero no sé qué opine Miguel sobre el tema. Igual tengo una debilidad personal con simulación, igual pienso que debe empezar desde el primer semestre. Me acuerdo que con el doctor Moisés también trabajé alguna vez una evaluación basada en simulación, algo parecido a un examen clínico objetivo estructurado para alumnos de segundo año de la Escuela de Medicina. Vaya, estamos hablando de que incluso en semestres iniciales ya los evaluábamos o los estábamos intentando evaluar con simulación. Y realmente es una herramienta que, como bien menciona el doctor Moisés, desde que el alumno está a punto de iniciar su contacto con las clínicas o cuando está iniciando su contacto con las clínicas es indispensable porque les genera cierta seguridad. Yo he visto que el impacto inicial y el impacto más inmediato es en la seguridad psicológica que tienen al llegar al hospital, de más o menos haber conocido algo de lo que van a hacer en el hospital en un ambiente controlado, pero también a desarrollar habilidades y a desarrollar una organización mental prácticamente, como un razonamiento bien organizado y bien estructurado. Eso lo podemos hacer desde el primer semestre con materias muy específicas como comunicación médico-paciente. Yo también pienso que desde el primer semestre puede impactar de manera muy importante. Muchísimas gracias. Ya solo para culminar, me gustaría que me compartieran cuál ha sido su experiencia o cómo creen que la simulación clínica impacta en la construcción y en el desarrollo del pensamiento clínico de nuestros estudiantes de medicina y profesionales de la salud. Wow, pues ese es un gran tema porque aquí hay que ser duros y con evidencias. Entonces, uno puede percibir que hay mejoras, pero tiene uno que meterse a los datos y analizarlos. Y ahí nos va a llevar a un tema importante que es cómo evaluamos.
el aprendizaje de estas competencias clínicas en nuestros estudiantes, qué información tenemos de ese desempeño y qué tan válido y confiable ha sido el proceso para obtener esa información. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo es que medimos, por eso usamos un solo mismo instrumento durante toda la trayectoria en clínicas en el centro, porque queremos medir cómo van mejorando en la adquisición. Y por eso usamos una rúbrica, porque hay niveles de desempeño y descriptores bien definidos de cada uno de los niveles. Para que yo te pueda decir, tu habilidad diagnóstica está en un nivel satisfactorio y te faltan estos elementos para llegar al nivel de excelencia que yo necesito. Y tener esta información, cruzarla con los resultados en evaluaciones teóricas, cruzarla con evaluaciones de alto impacto o un poco más estandarizadas, como pueden ser evaluaciones internacionales. Eso es lo que nos permite saber cuál es el impacto que tiene la práctica en el centro de simulación en el desarrollo de estas competencias transversales. Y nosotros tenemos experiencias muy interesantes, porque la ventaja que tiene el centro es que al concentrar a todos los alumnos del semestre, yo tengo evidencias de desempeño en 2 evaluaciones estandarizadas, con el mismo tiempo, con el mismo estímulo, con un evaluador entrenado, sobre el desempeño de tu habilidad para establecer un diagnóstico, o para establecer un tratamiento, o para comunicarte con el paciente, o para desarrollar un procedimiento. Y esa información no sería tan valiosa si no la analizas. O sea, si la dejas guardada en un cajón o te sirve para darle 10 puntos al alumno, no sirve para nada. Esa información, luego nosotros nos reunimos con los maestros de la teoría, les presentamos la información y les decimos, oigan, fíjense que los alumnos de quinto semestre no logran establecer un diagnóstico definitivo o tienen errores en el tratamiento del primer nivel de atención o tienen problemas para el desarrollo de una habilidad clínica particular. Y esto va a retroalimentar al plan y a los profesores. Y ellos también nos dicen, oye, fíjense que en el centro está pasando esto y no está acorde con esto. Y entonces nosotros también tomamos esa retro y vamos construyendo el proceso. Entonces, el impacto se mide en evaluaciones, en una curva larga en el tiempo y haciendo cambios y modificaciones que son las que han producido estas versiones que tenemos de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Y el doctor Miguel, por ejemplo, tiene la experiencia porque él mira los resultados que son concordantes. O sea, en simulación tenemos broncas en la habilidad de diagnóstico y tratamiento, y en los exámenes que les hacen de medio término sale lo mismo. Entonces, eso quiere decir que mirando el mismo evento desde 2 perspectivas diferentes, llegamos a conclusiones muy particulares, ¿no? Y por ahí estará. Justo, de hecho, iba justamente a mencionar exactamente lo mismo. Simulación da la ventaja de que nos permite evaluar no solamente la parte teórica, sino la parte de comunicación, como mencionó el doctor Moisés, y también la parte de razonamiento clínico. Es complicado no meter la experiencia cuando hemos tenido alumnos que se ha visto una mejoría muy importante cuando están sometidos a simulación. Como es el doctor Moisés, estamos intentando analizar los números crudos y las estadísticas como tal. Llevamos prácticamente 3 semestres presentándole a los maestros de teoría los resultados en el centro de simulación y es muy característico que su desempeño en el centro de simulación, su desempeño en los exámenes que les aplicamos en las materias teóricas y su desempeño en las rotaciones en el hospital con profesores del hospital es lo mismo. Están mal en cirugía en simulación, están mal en cirugía en los resultados teóricos, están mal en cirugía en el hospital. Entonces, eso es lo que estamos observando y hemos mejorado algunos aspectos, construir esta integración clínica, este modelo de integración clínica y la evaluación que, que les está haciendo el doctor Moisés con la misma rúbrica durante todo el tiempo nos permite ver cómo el alumno va evolucionando en varias cosas. Tal vez lo teórico cambie de quinto a sexto semestre, pero no el razonamiento clínico ni la estructura de razonamiento que esperamos que tengan. Tampoco cambia la habilidad de comunicación. Entonces, podemos ir viendo la evolución del alumno desde quinto semestre hasta octavo semestre. Me parece que el próximo año tenemos la primera generación en la que intervenimos desde quinto semestre, así como lo estamos interviniendo ahorita. Y ya tendremos la estadística de un grupo de 70 alumnos de cómo empezaron en quinto semestre y cómo terminan justo antes de irse a su internado. Y veremos qué tanto han ido mejorando esas habilidades. Es un impacto difícil de medir porque son muchos aspectos que necesitamos medir, pero que estamos justamente revisando si está siendo realmente tan positivo como esperamos.
Muchas gracias, doctor. Sí, definitivamente este seguimiento, la obtención de datos duros, números, gráficas, el seguimiento siempre es un reto, siempre representa un reto, pero definitivamente no hay otra manera más objetiva que medir los resultados. Tenemos una última pregunta por parte de nuestros asistentes. María Consuelo nos pregunta si los estudiantes tienen asignado algún tiempo dentro de la asignatura para la revisión de videos y material establecido en el pre-briefing y cómo los estudiantes lo perciben. Ok, en cuanto a los videos y el material de ósmosis, hay dos momentos en el que los alumnos están expuestos a. Un momento, y el más importante en clínicas, es integración clínica con el doctor Moisés en el centro de simulación, y otro momento es en las materias teóricas, que es generalmente un momento en el que los profesores, incluyéndome como profesor de algunas materias teóricas, le presentamos a los alumnos esta información. En cuanto a integración clínica, digamos que los alumnos eh, tienen varios horarios libres previo o posterior a sus prácticas y escenarios que está destinado esencialmente para que puedan revisar esta información. No es un tiempo establecido de que los tengamos en un aula y les digamos, ustedes van a estar aquí revisando este material. Es un tiempo que se consideran horas no presenciales que están dentro de nuestro plan de estudios, donde los alumnos tendrían que revisar este material. El material se lo mandan, se les comparte a los alumnos, el doctor Moisés se los comparte prácticamente desde el inicio del semestre, justo antes de que empiecen sus prácticas de simulación y sus escenarios. Y se les comparte incluso a veces, o la mayoría de las veces, junto con el instrumento de evaluación que van a ir trabajando con el instructor. Entonces, el estudiante el día 1 de clases, prácticamente una semana antes de que inicien los escenarios, tiene toda la información disponible y el calendario de qué prácticas irá teniendo. Y tiene momentos no presenciales donde él va a revisar esta información. Entonces, vaya, no hay un momento en el que estemos reunidos con ellos para revisarlo, pero sí tienen módulos u horas no presenciales en donde lo pueden ver. La percepción de los estudiantes respecto a esto evidentemente tienen muchas actividades entre el centro de simulación, prácticas en hospital y las clases normales y siempre dicen que tienen demasiadas actividades. Lo que sí hemos percibido, al menos yo muy personalmente he percibido desde que empezamos a implementar la herramienta de Osmosis en este asunto, es que para ellos es mucho más práctico que les compartamos un video de 12 o 14 minutos donde revisan todos los diagnósticos diferenciales de depresión a que los pongamos a leer todas las guías de depresión que pudieran tener, ¿no? Entonces, sí les es mucho más fácil el acceder a esta información y su percepción es mucho más sencilla de revisar el video un par de días antes, anotar lo que tengan que anotar y llegar a su escenario con la información que necesitan, a que les compartamos N cantidad de libros y artículos sobre lo mismo y diciéndoles lo mismo, que al final el objetivo es que tengan información concisa para desempeñarse en el escenario. Entonces, la percepción ha sido hasta ahora buena en cuanto a ese tipo de formato. Sí, sí, sí. Nos han contestado en encuestas de satisfacción que están entre un 98 y 99% satisfechos con la experiencia desde la perspectiva de la preparación, el escenario y la retroalimentación. No les encanta tanto la evaluación, eso no les encanta tanto, pero al final también luego si les gusta, pues no les encanta porque los pone en el reto, ¿no? Y tenemos ahí bastantes números sobre, sobre satisfacción que han ido mejorando cada semestre. Y también una cosa que fue interesante fue comenzar a trabajar con resultados de aprendizaje. O sea, que los chicos empezaran a no recibir solo un temario, pues, ¿no? Es decir, que no viniera esta pregunta clásica de ¿qué voy a venir a hacer al centro de simulación? Y entonces, pues ya compartiéndole los resultados de aprendizaje de cada práctica, donde dice, tienes que, no sé, ejecutar las maniobras para colocar una sonda Foley o ejecutar los pasos para tomar un electrocardiograma o lo que fuera, pues ya me sitúa muy bien en el contexto de qué quiero hacer o qué tengo que hacer, en qué nivel de competencia estoy y cómo voy a consumir información que me va a llevar al tema, ¿no? Y esto a veces, no sé, algunas personas me dicen, bueno, pero es que les das los datos de depresión y de ansiedad, vienen un caso de psiquiatría y pues el contexto está como muy armado. Y yo, sí, justo, porque esa es la idea. O sea, la idea no es esconderles nada, ni decirles, bueno, voy a evaluar que también van,
Cuando sea una evaluación, será una evaluación, pero cuando es un proceso formativo, pues ese es el propósito, ¿no? Más bien, integración para nosotros era aprovechar a los chicos y dejar de escuchar conversaciones en el pasillo que hablaban sobre cantantes o sobre viajes y empezar a escuchar conversaciones en el pasillo que hablan de diagnósticos diferenciales, de tratamientos, de referencias, de criterios. Es decir, los pusimos a hablar todo el tiempo de medicina. ¿Por qué? Porque los estamos poniendo en ejercicios de discusión. Y entonces eso es mucho más retador para ellos que repetirles contenidos nada más. Entonces, esa satisfacción esa ha sido la principal satisfacción por parte de los que iniciamos este proyecto, de poder escuchar en los pasillos a los chicos discutiendo la rúbrica o que vengan con elementos para discutir con su instructor si tenían 8 de calificación o 7 de calificación porque sí cumplieron los indicadores de comunicación o no cumplieron los indicadores de desempeño clínico. Esa es esencialmente la mayor de las satisfacciones que tiene esta estrategia. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Ya estamos sobre tiempo. Definitivamente un tema apasionante y que está en boga dentro de las universidades de medicina. Esperamos haber contribuido a estos procesos. Nos despedimos, no sin antes agradecer su asistencia, agradecer al doctor Miguel y al doctor Moisés por su amable participación y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.